Hola, soy Jaime Coello Bravo, director de la Fundación Canaria Teleforo Bravo Juan Coello, naturalista y divulgador ambiental. Realizo este vídeo para el Ayuntamiento de Santa Úrsula y hoy te voy a invitar a que conozcas un poco más la geología y arqueología del municipio. Para ello, en un primer momento, te pido que te pongas el chaleco salvavidas y te invito a hacer un recorrido figurado en una embarcación también imaginaria y nos vamos a adentrar en el litoral del municipio. Vamos a bajar esas escalerillas del muelle, nos vamos a subir a la lancha y vamos a empezar a hacer una travesía por la costa del municipio. Si nosotros vemos la isla de Tenerife desde el mar, vemos que es una mole muy grande, es una mole inmensa. Si nosotros pudiéramos hacer un recorrido en esa embarcación desde el este hasta el oeste de las Islas Canarias, en primer lugar nos vamos a encontrar a Fuerteventura y Lanzarote, que tienen entre 20 y 25 millones de años. Luego nos vamos a encontrar a Gran Canaria, que tienen entre 14 y 15 millones de años, Gran Canaria, la isla. Luego Tenerife, que tiene entre 11 y 12 millones de años como edad máxima. La Gomera, que tiene entre 9 y 10. La Palma, que tiene en torno a 2 millones de años, menos de 2 millones de años. Y el Hierro, que tiene cerca de 1 millón de años. Todas las islas de Canarias tienen origen volcánico y se forman a partir de erupciones sucesivas que se generan en un primer momento en el fondo del mar, se van apilando esos materiales lábicos y llega un momento en que ya, cuando todos esos materiales lábicos alcanzan una altura suficiente, emergen por encima del mar. Es decir, de este a oeste, en el este nos encontramos las edades más antiguas y en el oeste, como principio general, nos vamos a encontrar las más recientes. También podríamos hablar de que hay islas en el este de Canarias que parece que en un momento dado estuvieron emergidas, hay cierta controversia al respecto, y hay otras islas que se van formando en el fondo del mar de los alrededores de Canarias, donde se produce actividad volcánica que en algún momento podrían también llegar a emerger. Eh, También influye evidentemente en el proceso de construcción de las islas, pues si hay actividad volcánica reciente. Podemos diferenciar o comparar, por ejemplo, la isla de La Palma, que sufrió la erupción del Teneguía en el sur de la isla en el año 71, lo que supuso un crecimiento de ese flanco sur de la isla, frente, por ejemplo, a La Gomera, que por no tener actividad volcánica reciente en los últimos miles de años, pues lo que sucede es que la parte sumergida es mayor ya que la parte emergida. Pero vámonos a Tenerife, y Tenerife realmente es un edificio volcánico que no mide realmente 3.715 metros. Si lo medimos desde el fondo del mar, podríamos decir que está cerca de los 8.000 metros de altura. Y ese edificio volcánico tiene a su vez varios componentes o está formado por otros edificios volcánicos. En primer lugar, podemos hablar de los edificios volcánicos antiguos, edificio Roque del Conde, donde está el Barranco del Infierno, que tiene una edad máxima en torno a 11,6 millones de años. Y luego estarían Anaga y Teno. Teno tiene entre aproximadamente 5 o 6 millones de años y son los primeros edificios volcánicos que se generan en Tenerife y según algunas teorías esos tres edificios emergieron primero del mar y en la parte central, entre ellos, se supone que lo que había era océano, no había ninguna estructura de tierra, no había ninguna parte emergida y a partir de esos tres edificios se generó una actividad volcánica central y se rellenó ese espacio. Y se rellenó, en primer lugar, creándose el edificio Cañadas, o más bien el escudo central de la isla de Tenerife, y a partir de ahí se generó la dorsal noreste, que es donde se sitúa el municipio de Santa Úrsula. ¿Vale? ¿Y qué es una dorsal? Pues bien, una dorsal es una formación en la que se producen erupciones a lo largo de un eje estructural. Es decir, hay un eje estructural y a partir de ese eje, de esa línea, las lavas fluyen hacia los lados en dirección al mar. Y lo que se forma es una especie de tejado a dos aguas. ¿Eh? Es una especie de tejado como el que vemos en las casas,
donde tenemos un tejado a dos aguas. Si nosotros vemos la dorsal noreste desde el aire, podemos ver que efectivamente es como una línea y como una especie de tejado. Y la línea de cumbre es el eje estructural, es la línea a partir de la cual se producen esas erupciones. Sin embargo, no siempre las erupciones se concentran en esa línea de cumbre, hay excepciones y a veces las erupciones se producen más cerca del flanco, de los lados. Y las erupciones, como digo, son fisurales, a lo largo de una línea que marca la fractura. Asciende el magma desde el subsuelo y a lo largo o a favor de esa fractura se van produciendo esas erupciones. Muchas de las últimas erupciones de Tenerife precisamente presentan esta característica y son erupciones fisurales. Como ejemplo, podemos poner las que afectaron a la isla de Tenerife a principios del siglo XVIII con los volcanes de Fasnia, Siete Fuentes y Arafo. Las dorsales, también llamadas rifts en la literatura geológica internacional, controlan probablemente desde su inicio la construcción de los edificios insulares, son elementos sustanciales en la configuración, forma y topografía de las Islas Canarias, es decir, de alguna manera configuran o ayudan a configurar las islas, dan origen a sus principales formas de relieve y paisaje. Podemos ver, por ejemplo, la enorme preponderancia que tiene la dorsal noreste en el conjunto de la isla de Tenerife. Al concentrar la actividad eruptiva, sirven también, en cierto modo, para decirnos dónde está el riesgo volcánico, dónde se concentra, y condicionan la distribución de recursos naturales tan importantes como el agua. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, cerca del 80% del agua subterránea que se consume en la isla de Tenerife es de origen subterráneo, y esos diques, esas líneas por las que asciende el magma, son materiales muy duros, muy compactos y ayudan a represar el agua subterránea, ayudan a formar esos acuíferos subterráneos que son aprovechados por el hombre en forma de esas galerías. Por lo tanto, esas dorsales donde se concentra esa actividad volcánica también ayudan de alguna forma a distribuir o condicionan la distribución de esos recursos naturales. La dorsal noreste, también llamada NERZ, significa o es el acrónimo de Northeast Rift Zone, dorsal noreste o también llamada dorsal de la Esperanza, tiene tres etapas diferentes de formación con periodos más o menos largos de calma, de inactividad volcánica, ¿no? La primera etapa está datada en torno a 7,26 millones de años. Se forma como una extensión hacia el noreste del escudo central de Tenerife. Es decir, primero tenemos el escudo central de Tenerife, lo que hoy es el edificio Cañada, y a partir de ahí se empieza a formar la dorsal noreste. La segunda etapa está datada en torno a 2,7 millones de años, que solo se ha visto en galerías, solo se ha visto en esos túneles de perforación para obtener el agua. Y la tercera, que se inicia en el Cuaternario, tiene varias fases en sí misma. Tiene una fase de gran actividad volcánica entre hace 1.500.000 años. Además, se producen esos tres grandes deslizamientos gravitacionales. Saben ustedes que las islas volcánicas, a medida que van creciendo, se vuelven inestables, y esa inestabilidad por un terremoto, por una actividad volcánica, se producen deslizamientos de parte de ese edificio volcánico. Bueno, pues tres de esos deslizamientos se producen en esa etapa, entre 1.500.000 años. Son los deslizamientos de Micheque, Wimar y La Orotava. Después la actividad eruptiva se espacia un poco y los centros eruptivos no están tan concentrados, sino que se dispersan. Y luego tenemos una última fase de renovada actividad volcánica hace entre 30 y 40.000 años, con centros eruptivos en la parte de la dorsal más cercana a la caldera de las Cañadas y al complejo volcánico del Teide, ese gran estratovolcán, y otros en los diferentes valles de deslizamiento, como por ejemplo, les hablo de tres volcanes que tenemos muy cerquita, que es la alineación de Taoro en el Valle de la Orotava, está datada en los 27.000 años aproximadamente. Esos volcanes son la montaña de la Horca o de las Águilas,
la montaña del Fraile, donde está el Colegio de la Pureza de María, y un antiguo cono volcánico que es la montaña de las Gañanías, que hoy está ocupado por una balsa, está prácticamente destruido. Y también la última fase podríamos configurar que esa alineación de volcanes de Arafo, Fania, Siete Fuentes y Volcán de Arafo, pues forma parte de esa última etapa de formación de la dorsal noreste. Pero si ahora estamos en el barco, nos vamos a fijar en los acantilados que tenemos frente a nosotros y vemos que son apilamientos sucesivos de materiales lábicos. Los centros de emisión normalmente están más arriba, y esos centros de emisión van emitiendo lava, va fluyendo la lava por gravedad hacia la costa y se van apilando esos materiales lábicos. Y se crean tablas. Ustedes cuando estén viendo este acantilado que tenemos enfrente, ven bandas verticales que están separadas por andenes o escalones. Ven que a veces está escalonado el acantilado y esos andenes y escalones, y cada una de esas bandas verticales es una colada, es decir, es una emisión de lava diferenciada. Veremos también cómo el efecto erosivo es muy importante en la formación de los acantilados, porque los volcanes construyen y el mar destruye, y en ocasiones parte del acantilado queda aislado de la tierra, formando roques o bajas. Así les podría mencionar un roque muy conocido en Fuerteventura, perdón, en Santa Úrsula, perdonen por la digresión, que es el Cagado o la Rapadura, ¿no? O también el Roque de la Playa. Esos formaban parte del acantilado, pero la erosión los ha aislado y los ha dejado solos, sueltos en el mar, ¿no? Un acantilado alto es prueba de que el mar lleva actuando bastante tiempo. La línea de costa, por lo que se estima, pudo estar hasta 1 milla hacia adentro del mar, es decir, más de 1 kilómetro ha retrocedido la línea de costa hasta los momentos actuales. Es decir, si miráramos ahora desde nuestras casas en Santa Úrsula hacia el mar, piensen ustedes que la línea de costa, pues hace unos miles de años estaba mucho más hacia afuera. Fíjense ustedes el enorme efecto erosivo que tiene el océano, que tiene el mar. Y en los acantilados además se produce el efecto adicional de los derrumbes. A veces grandes lienzos costeros, grandes partes del acantilado se fragmentan y caen, lo que hace retroceder el perfil del acantilado. El acantilado, digamos que recrece y se va hacia el interior de la costa, ¿no? Bajo el acantilado se forma una plataforma litoral que tiene una profundidad somera, una profundidad no es muy profunda. Esa plataforma litoral no es muy grande y su límite lo marca el efecto erosivo de las olas y los grandes temporales. Las olas, las grandes olas, cuando vienen, tienen un efecto erosivo en profundidad de entre 40 y 50 metros. Es decir, la ola llega y la erosión que genera esa gran ola solo llega hasta los 40 o 50 metros. ¿Vale? A partir de ahí ya no hay plataforma, a partir de ahí termina la plataforma y empezamos con el beril, que es esa gran caída, ese inicio de caída con unas profundidades mucho mayores. ¿De acuerdo? Bueno, pues los acantilados de Santa Úrsula de alguna manera cumplen con esa descripción que les acabo de hacer, y a veces en el acantilado, como el que estamos viendo ahora mismo, como el que ustedes están viendo enfrente, hay unas líneas de color blanco, de color mucho más claro, y son unas bandas que responden a capas de pomes. Son varias capas de pomes de caída. La pomes es un material lábico que es proyectado por el volcán. Realmente son cenizas volcánicas que son proyectadas por el volcán. Muchas veces forman grandes nubes y cuando precipitan, cuando van cayendo, se acumulan en el suelo y forman esas capas de pomes que después son cubiertas por coladas volcánicas posteriores. Bueno, pues esas capas de pomes de caída, esos piroclastos, esos pequeños fragmentos de fuego, como decían los griegos, piro es fuego, clasto es fragmento, ocupan una banda en los acantilados de Santa Úrsula
y lo que más o menos estimamos, o lo que se estima por parte de los geólogos, es que las capas que aparecen en el acantilado de Santa Úrsula, tienen entre 700.000 y 500.000 años, coincidiendo con episodios relacionados con grandes erupciones explosivas, unas enormes explosiones que provocaron esas grandes nubes de ceniza del edificio central de las Cañadas. Es decir, no llegan al millón de años, se estima que entre 700.000 y 500.000 años. Además, otra de las cosas que podemos ver en los acantilados de Santa Úrsula son unas columnas. Y estas columnas nos cuentan una historia de cómo se enfrió y congeló el material y en este caso cómo se enfrió. En otros lugares se forma con congelación, aquí no podemos hablar de congelación, y esto ha dado lugar a la fabricación de nuestro planeta, ¿no? La primera fase para formar esa columna es de enfriamiento. La colada de lava comienza a enfriarse desde la superficie, enfriándose más rápido cuando está en contacto con el aire, ¿no? O sea, a medida que la colada si es una colada, por ejemplo, basáltica, que puede emitirse a 1200 grados, se empieza a enfriar, ¿vale? La segunda fase es la retracción. Mientras la lava se enfría, también se contrae. O sea, ustedes saben que lo que está caliente se expande, mientras que lo que se enfría se contrae. Y se produce esa retracción porque las moléculas han pasado de una estructura líquida, que es la lava, a una estructura sólida, se está solidificando. Es decir, esa lava emitida era prácticamente líquida a esa temperatura de 1200 grados, pero a partir de ahora van a empezar se tiene que ajustar a una estructura sólida. Esto ocurre más rápidamente en la superficie, donde la lava se encuentra con el aire, y más lentamente en el interior. Y por último, la tercera fase es la fractura, y se produce una fractura porque si la tasa de retracción, es decir, si se retrae muy rápidamente, si se contrae muy rápidamente, la lava que se está enfriando en la superficie está bajo tanta tensión, se está enfriando muy rápido, y esa lava está a tanta tensión que se agrieta. Y entonces se forman esas grietas, ¿no? El modo más eficiente de agrietarse, en este caso de disipar o distribuir el incremento enorme de presión al pasar de una estructura líquida a una sólida, es agrietarse formando un ángulo de 120 grados. Este es el modo más eficiente de distribuir ese incremento. ¿Y qué forma un ángulo de 120 grados? Un hexágono. El hexágono es la forma más eficiente de agrupar tantas celdas en un espacio limitado, dejando el mínimo espacio vacío entre cada una de estas celdas. Es la forma más eficiente de colocar la misma materia en la menor cantidad de espacio, de rellenar el espacio. Es decir, a igualdad de volumen, el área total es mínima cuando tenemos un hexágono. La cuarta fase y última fase es la propagación. Mientras la roca bajo la superficie también continúa enfriándose, estas fracturas se propagan, continúan extendiéndose de abajo arriba, ¿vale? Creando las columnas, a veces colosales, esas grandes columnas que vemos hoy en día. Columnas que se ven en muchos sitios de los acantilados. Y también en la quinta podemos ver unas grandes columnas, una gran estructura de piedra grisácea, grisácea, en la parte superior, donde están esos edificios abandonados, por ejemplo, en la quinta, hay unos afloramientos de color gris, y esos proceden de un lugar en la cumbre de Santa Úrsula que es el Lomo Itote y Chimague, que está al dorsal noreste, y esos son pequeños roques, o son lo que quedan son edificios más claros, que son edificios muy ricos en sílice, son materiales muy ácidos de color claro, que forman esas coladas de fonolita. Fonolita es una roca, como digo, que se diferencia del material preponderante que es el basalto, porque es muy rico en sílice, que normalmente tiene un material más claro, y se llama fonolita porque es una roca, es la roca que suena, tiene dos partículas, fono, sonido, y lita, que es roca, y son materiales ricos en sílice. También encontramos a veces unas capas de material rojizo, que es el almagre,
Y las coladas de lava, cuando son emitidas, les he dicho que alcanzan temperaturas de entre 1000 y 1200 grados, el basalto. Las de fonolita tienen temperaturas inferiores. Y esas lavas basálticas fluyen sobre suelos orgánicos, suelos que se han empezado a formar, se han empezado a descomponer plantas, animales, etcétera, se han empezado a formar unos suelos orgánicos. Y esas coladas de lava a tanta temperatura lo que hacen es recocer, en términos técnicos, rubefactar, convirtiendo esos suelos en impermeables. Es como si cogiéramos pues unos trozos de arcilla y los metiéramos en el horno, ¿eh? Y lo que hacemos es cocerlos, ¿no? Entonces los convertimos en impermeables. Y estas capas de almagre que vemos, esas capas de color rojizo que vemos en los acantilados de Santa Úrsula, tienen mucho que ver con el agua y generan muchas veces nacientes o fuentes que las podemos distinguir en el acantilado porque hay unas bandas de color verde donde se concentran las plantas, ¿no? Cuando el agua que se ha filtrado en el subsuelo cae la gota de agua en la parte superior, alcanza una capa de almagre, ¿m? Va bajando, va entrando por el basalto, por ejemplo, por las fonolitas que tienen fracturas. Al llegar a la capa de almagre, no puede seguir hacia abajo, ve interrumpido su camino y circula por gravedad en el sentido de la pendiente. Es decir, se ve obligado a salir y busca una salida y la encuentra en la zona de contacto entre el almagre y la colada volcánica superior y se producen surgencias, se producen nacientes o fuentes en el acantilado y así, bueno, pues vemos cómo se producen esas emisiones de agua que a veces son aprovechadas, ¿no? Como digo, las podemos distinguir muy bien, aparte de por ese color rojizo, por esa frecuencia de cantidad de plantas que crecen alrededor. Como saben ustedes, además, cerca del Cagado tenemos la gran estructura, una gran extensión de esas columnas, de esas disyunciones columnares, esa estructura que descubrió Ramiro Martel y que popularizó Francis Pérez, ese enorme campo de columnas que están bajo el suelo o en el fondo del mar frente al municipio de Santa Úrsula. Se supone que antes estaban en una playa que se cree que se formó en torno a 1 millón de años, una playa en el periodo glaciar, cuando digamos que el fondo marino estaba más hacia adentro, la isla digamos que estaba más emergida, y se formó sobre el nivel del mar. Posteriormente, en el periodo interglaciar, como se produjo se derritió todo ese casquete, todos esos enormes casquetes polares, pues se elevó el nivel del mar y sumergió esa estructura. Es decir, en algún momento, aquí no había pobladores, evidentemente, pero en algún momento ese gran campo de columnas, esas disyunciones columnares que están en la rapadura, que están en el Cagado, estuvieron emergidas y por el efecto de la desaparición de la glaciación o por el periodo interglaciar, el mar se elevó y sumergió esa estructura. Bueno, nosotros formamos parte de toda esta historia geológica, yo les invito a conocerla, les invito a recorrer el municipio y a seguir andando en ese rico patrimonio que tenemos, ¿no? Y sobre todo también a cuidarlo. Y ahora además formamos parte de esta historia geológica. Y ahora vamos a pasar a la arqueología. La arqueología que saben que un poco es la disciplina que intenta estudiar los vestigios, las civilizaciones antiguas, los poblamientos anteriores. Y bueno, para eso tenemos que en primer lugar ir al marco geográfico de Santa Úrsula. Es un municipio relativamente pequeño, son 26 kilómetros cuadrados. Como les dije, estamos en uno de los flancos de la cordillera dorsal, de la dorsal noreste o dorsal de La Esperanza. Tenemos unas elevadas pendientes, el territorio está muy abancalado y es una costa acantilada desde la punta del Ancón hasta Barranco Hondo,
con solo pequeñas calas en Santa Ana y en el Charco del Negro. Es decir, no hay gran acceso al mar en Santa Úrsula y sí tenemos muchas costas acantiladas, ¿no? Cuando se produce la conquista, los terrenos no eran excesivamente codiciados por la mayor parte de los conquistadores, porque aunque es un terreno fértil, no es tan fértil y no tiene tanta agua como el Valle de la Orotava, y sus tierras se repartieron entre personajes pues, que no tenían tanto rango en el ámbito de los conquistadores, no eran tan relevantes, y entre los beneficiarios estuvo Fernando Guanarteme, que saben ustedes que era eh, uno de los caudillos aborígenes que ayudó en la conquista de Tenerife, y los descendientes de Pedro de Maninindra, que era también otro de los, eh, digamos, aborígenes gran canarios que ayudaron en esa conquista de Tenerife. Es decir, parte de las tierras de Santa Úrsula se repartieron a estos conquistadores que venían de Gran Canaria y que eran aborígenes gran canarios. La población de Santa Úrsula fue creciendo muy lentamente a lo largo del siglo XVI, y fíjense ustedes que sabemos que en torno a 1630 había tan solo 400 habitantes y en 1676 solo había 1280 habitantes. Tras la conquista, las tierras se dedicaron a los cereales y a la vid. Y bueno, eso es, digamos, en líneas generales, lo que se produce después de la conquista. Pero antes de la conquista sabemos que Santa Úrsula formaba parte del menceyato de Tacoronte. Los límites aproximados son los de la actual comarca de Acentejo aproximadamente. Y sabemos que había una guerra interna, reincidente, frecuente, del menceyato de Taoro, que es el menceyato del Valle de la Orotava, con Tacoronte y Anaga. Siempre estaban en conflicto bélico muchas veces relacionado con el ganado. Cuando se produce o se inicia la conquista, Bencomo pone treguas a guerras que tenía con Acaimo, señor de Tacoronte, y Benearo, que era el viejo rey de Anaga, ¿no? Cuando se produce la conquista. Tenemos referencias de estos por Viana, ¿no? Por uno de los cronistas. Bueno, ¿y quiénes eran los guanches? Antes de empezar a estudiar sobre la arqueología que afecta a este pueblo, tenemos que saber quiénes eran los guanches. Los guanches eran habitantes prehispánicos de Tenerife. Sabemos que cada una de las Islas Canarias tenía grupos de habitantes prehispánicos también. Y todos los de Canarias hoy sabemos que son pueblos de origen bereber procedentes del norte de África, en una banda que ocupa desde los actuales Marruecos hasta Libia. Sabemos que todos esos grupos que habitaban Canarias vienen de allí. Se han hecho estudios pues desde ADN hasta otros estudios donde más o menos se sabe que venían de esa franja y llegan entre el siglo V y el primero antes de Cristo. Hay quien incluso dice que desde el inicio, que la última fase es el inicio de la era cristiana, de nuestra era. Realmente, como saben ustedes, se desconoce cómo llegaron hasta aquí. Se supone que no conocían la navegación y una de las hipótesis es que fueron deportados por los romanos por su enfrentamiento, por sus frecuentes enfrentamientos con ellos. Bueno, ¿cómo vivían los guanches? Pues básicamente su economía en Tenerife se basaba en el pastoreo. La base era la cabra, porque la cabra es un animal que tiene menos exigencia de agua y comida, resiste a mayores trayectos, resiste mejor al sol, a la insolación, y realmente era la especie más abundante pastoreada por los guanches. Además, pues tiene un montón de productos, aparte de la carne, produce leche, se puede producir leche, queso, se producía manteca, se utilizaban los tendones y además las pieles. Además sabemos que había ovejas por varias crónicas, y bueno, la función complementaria de la oveja es generar un segundo tipo de leche más grasa. Sin, em- Sin embargo, perdón, la carne era más tierna y menos grasa. Y lo que sí sabemos también es que eran ovejas sin lana de África, o sea, procedían de África y no tenían lana, ¿no? También sabemos que las ovejas son más torpes para estabular cerca de los asentamientos, y esos factores explican también por qué la preponderancia de la cabra sobre la oveja. También había cerdos que fundamentalmente eran destinados a la carne. A veces pues se sacrificaban lechones jóvenes
Otras veces se les dejaba crecer y tenemos que decir que un cerdo en un año alcanza pesos gigantescos y un cerdo adulto era capaz de alimentar a una familia de 4 miembros prácticamente durante un año. Lo que pasa que, como saben ustedes, los cerdos son más proclives a vivir en climas húmedos y además les gusta ozar, les gusta pues meter el hocico en el interior de la tierra y hay determinadas especies aquí de lechos y de gamonas y de otras plantas que los cerdos desde época aborigen valoraban, ¿no? Entonces no eran muy válidos para climas secos, ¿no? También sabemos que tenían perros y también se han encontrado unos huesos de gato o huesos de gato procedentes del norte de África. La propiedad del ganado era móvil, quiero decir móvil en el sentido de que generaba frecuentes rencillas, guerras, peleas, y básicamente esos conflictos tenían que ver, como dije antes, por la propiedad del ganado. La agricultura era rudimentaria, básicamente se cultivaba trigo, cebada y habas, en algunas crónicas se citan las arvejas. Sabemos además que había en Tenerife ciertas prácticas de regadío rudimentario. Se supone que podían cultivar lentejas, arvejas. De hecho, en una data, en un documento de reparto de tierras, se menciona la sequía vieja del tiempo de los guanches, ¿no? O sea, estamos hablando de que realmente de alguna forma en esas datas, en esos repartos, ya se habla de que había algunas acequias que probablemente estarían hechas de maipés, de barro, de alguna forma un barro muy rudimentario, ¿no? Probablemente cementado con algún tipo de arena eh, cocida de alguna forma o con esa tierra que a veces encontramos en los charcos que es más, em, que es mucho más digamos, impermeable, ¿no? El rey Omensei repartía la tierra según su calidad o servicios, según, perdón, he dicho maipé, realmente es mazapé, esa arcilla recibe el nombre de mazapé como este mirador que tenemos en San Juan de la Rambla, ¿no? El rey Omensei, como digo, repartía la tierra según su calidad o servicios. eh, y en la agricultura, básicamente, lo que se usaba a modo de arado muy rudimentario, sabemos que eran cuernos de cabra o incluso palas de tea, y con eso araban la tierra. Normalmente el arado se reservaba a los hombres y las mujeres eran las que depositaban la semilla en los surcos, ¿no? Y las mujeres también recolectaban. Como complemento a estas actividades, podemos hablar del marisqueo, ¿no? Los guanches practicaban el marisqueo, el pescado y el marisco era un complemento alimenticio y hay que tener en cuenta que en verano hasta las calmas de septiembre era donde más lo practicaban, porque también es el periodo donde las cabras estaban preñadas, estaban embarazadas, y los guanches capturaban cangrejo rojo, lapa, burgado, erizo, el blanco que está más cerca de la costa, pulpo. También sabemos que practicaban ese embarbascado con la leche de la tabaiba y el cardón, ¿no? En esos charcos y atontaban a los peces, ¿no? Además, hacían recolección vegetal en el bosque, ¿m? Y bueno, pues recolectaban, por ejemplo, bicácaros, mocanes y madroños en verano o principios del otoño. Las bayas de los mocanes sabemos que son esas yoyas, tienen el nombre de yoyas, y se supone que hacían una miel con propiedades medicinales y también hacían una elaborada con palma y mocán, ¿no? Y con esas yoyas. Y las metían en unos odres hechos de piel de cabra. Y también las palmeras, pues daban lugar a la bebida dulce, esa bebida dulce que es la miel de guarapo, ¿no? En cuanto a los utensilios, pues como no conocían el metal, estamos hablando de punzones hechos de huesos de cabra y ovejas, incluso se han encontrado hechos de huesos de perro y espinas de pez, de pescado. Hacían agujas, espátulas, hacían tubos óseos o sea, formados por huesos, y también tenían alisadores para el trabajo de la piel. Tenían arandelas, tenían colgantes, en esos colgantes a veces tenían esas cuentas hechas con diferentes formas. Hacían cucharas sobre cuerno o cucharas con lapas. Como les dije, esos arados que antes les mencioné. Hacían estuches protectores hechos de cuerno de cabra que a veces se ponían como regatones en esas lanzas
Elaboraban anzuelos y garfios para la pesca, hechos con cuerno de cabra. Las pieles de cabra las utilizaban pues como vestimenta. También utilizaban pieles de ovejas, de esta oveja sin lana que les comentaba. Hacían zurrones. Las costuras normalmente estaban hechas con tendones y tripas. Y sabemos que también utilizaban la piel del cerdo. Y pieles de cerdo se han encontrado en momias tanto de Tenerife como de Gran Canaria, donde se sabe por exploraciones o excavaciones recientes que era o es uno de los materiales más utilizados, el material más utilizado en las momias. También usaban fibras vegetales, juncos para cestería, hacían cestas, bolsas, tapaderas para transportar, hacían esteras, esteras que a veces eran utilizadas en el suelo como mamparas, y también esas esteras o mamparas estaban también a veces hechas de piel. Eh, en la madera la usaban para bastones, bastones que estaban abusados en su punta, es decir, formaban una punta eh, bastante pronunciada y normalmente se endurecían al fuego. Se elaboraban con tabonas hechas de roca, con tabonas que son esas hachas, hachas hechas de roca, pueden ser de otro material o pueden ser normalmente de obsidiana. Las armas eran varas tostadas, eran unas varas que tostaban al fuego de tea y sabina, que llamaban añepas. También hacían unas especies de jabalinas, se supone que eran muy diestros usando esas jabalinas, y se dice que tenían peleas con astas de médulas de pino, ¿no? Sabemos también que usaban escudos de madera de drago, llamados adargas, o pieles enrolladas. Los tamarcos que usaban como vestimenta los enrollaban en los brazos como armas defensivas. Y también sabemos o se han encontrado determinadas vasijas de madera y peines de ese material. Es decir, estamos hablando de un importante digamos, panoplia de utensilios, ¿no? Tenían un montón de utensilios, pero evidentemente no tenían metal, lo cual les limitaba mucho pues, determinadas labores. En cuanto a los yacimientos arqueológicos, forma parte, como dije, Santa Úrsula de esta comarca de Acentejo, del Mencellato de Tacoronte, y en el Mencellato de Tacoronte hay un total de 350 yacimientos. De ellos 62 están en Santa Úrsula y podríamos decir que, según este estudio de principios del siglo XXI, primeros años del siglo XXI, hay 28 espacios prehispánicos que fueron reutilizados posteriormente después de la conquista, que después la gente utilizó dándoles otros usos, y puramente prehispánicos sin un uso posterior hay 34. O sea, prehispánicos reutilizados 28, prehispánicos 34, hacen un total de 62 yacimientos. Excavados en Santa Úrsula, como una excavación como tal, figuran 2 en este censo y 60 como no excavados. En un primer lugar podríamos hablar de los yacimientos estudiados por Luis Diego Cuscoy, uno de los padres o el padre de la arqueología en Tenerife, de la arqueología, digamos, moderna, entre comillas, o más moderna, porque no queremos situarnos en Betancur Afonso, que es anterior, bastante anterior. Yacimientos estudiados por él, podemos mencionar el Barranco de los Aceviños en Santa Úrsula. Es una cueva sepulcral, en ella se halla un cráneo, collares de cuentas, esas cuentas que son esos fragmentos de collar que se insertan en esos tendones, en esas cuerdas, y tabonas, ¿no? Esas hachas hechas fundamentalmente de obsidiana. La excavación se produjo en 1959. Está situado no en la costa, sino en una cota mucho más alta que los citados, y también aparecieron restos humanos, collares. Luego podríamos hablar de la Quinta Roja, donde también trabajó Luis Diego Cuscoy, pero después vamos a hacer especial hincapié en este yacimiento, y ya veremos por qué. Ahí se encontró una cueva sepulcral con cerámica, cuentas de collar de concha y arcilla, punzones de hueso, también tabonas. Em,
También en uno de los bancales de la quinta se encontró un asa de una ánfora. Se supone que los guanches tenían, pues de alguna manera, contacto con otros pueblos. Se especula con fenicios y bueno, con otra serie de pueblos. Y aparece una asa de una de esas ánforas. En el Ancón, en Santa Úrsula, también aparecieron cuevas sepulcrales y de habitación, donde hay cuentas de collar y punzones de hueso. Y en el camino de Michel aparecieron también cuevas sepulcrales con 7 u 8 individuos, según la fuente. Y bueno, ahí se produjo una excavación en el año, a mediados de los años 80 del pasado siglo. Y hablaremos también con posterioridad de este hallazgo que fue muy importante, ¿no? Y también participó, se supone, Luis Diego Cuscoy en una excavación en el barranco de los Naranjos, ¿vale? Eh, Vamos ahora a hablar de los principales conjuntos arqueológicos de Santa Úrsula. De esos 62 vamos a disgregar un poco los más importantes. En el cauce bajo izquierdo del Barranco Hondo se encontraron 4 cuevas funerarias que son de acceso muy difícil o difícil. En la Quinta Roja, Barranco de la Cruz, que es ese barranco que está junto a la Quinta, es de las zonas más dañadas. Se produjo un vaciado de las cuevas para bancalar todas esas fincas y los habitantes dicen que Luis Diego Buscoy pues, se llevó una parte del material, pero él solo menciona una cueva de enterramiento en la Quinta Roja y el asa de la ánfora de las que les comenté antes. Hay 9 yacimientos en la parte superior del andén de los acantilados de la Quinta, que son cuevas de habitación, y zonas de más difícil acceso, tubos volcánicos de espacio muy reducido en el frente del acantilado. Y estas están en los bordes de la desembocadura del barranco. Aquí se ha encontrado una tipología en toda esta comarca, una nueva tipología que no se había estudiado, que son pequeños tubos volcánicos que tienen una boca de menos de 0,50 metros de diámetro y eran utilizadas para enterramientos individuales, principalmente de neonatos e infantiles, es decir, de fetos, de niños que no habían nacido, o infantiles, aunque también se han encontrado pues, momias de adultos, ¿no? Y en el acantilado del Ancón es otro, el acantilado del Ancón es otro de los yacimientos. En el andén superior, es decir, en la parte más cerca más alejada de la costa, pero también en el medio hay una notable concentración de nada menos que 15 yacimientos. Eh, También en el Ancón se aprovecharon en el cauce medio tubos volcánicos o pequeñas cuevas y las de habitación están en la parte más retirada de la costa, ¿no? En el camino de Michel, es uno de los hallazgos más importantes del municipio, se halló una cueva sepulcral con entre 7 u 8 muertos según la fuente. Se realizó una excavación de urgencia en 1984 por unas obras que se estaban realizando y de repente se encontró pues, que había allí material. Se encontró un bastón de madera, 10 cuentas de collar, 4 punzones de hueso, un tubo óseo, como les comenté antes. La cueva de Michel es un nombre que corresponde a Miguel González, perdón, que es un antiguo portugués favorecido por el conquistador Fernández de Lugo y es de un gran interés científico y patrimonial por el gran número de restos que se conservan en el interior, ¿no? En el registro, como digo, aparecen esos 8 restos de seres humanos. Hay un nivel 2 donde aparecen restos del individuo 8. Hay un nivel 1 donde aparecen un enterramiento infantil o enterramientos infantiles, en concreto 2. Y una sala principal donde aparecen nada menos que 4 enterramientos, alguno de ellos infantil, ¿no? Está a 100 metros sobre el nivel del mar, está pues, a 50 metros aproximadamente del camino y debió ser expoliada en su día porque era conocida por vecinos y pescadores de la zona. La cueva, como digo, fue excavada en junio de 1984. Todos los enterramientos están en posición de decúbito supino
y tienen un material vegetal debajo y están vestidos o recubiertos por pieles y de esos quedaban algunos restos. Y bueno, hay una serie de orientaciones de los restos. Realmente el ajuar que tenían era modesto. Solo se han encontrado 10 cuentas de collar cilíndrica de arcilla, 4 punzones de hueso, uno fragmentado aparecido sobre el tórax de los cadáveres y un tubo óseo pulimentado. Además se encontró un bastón o vara de madera en la entrada de la cueva. Más bien se encontró, no había referencia, pero no se encontró. También en el Barranco de los Naranjos se halló otra cueva sepulcral y ahí se encontraron restos humanos, collares y cerámica. Y realmente también fue un hallazgo accidental porque se produjo durante la construcción de un acueducto. Se descubrió una cueva de enterramiento y según testimonios de los testigos presenciales, se encontraron dos momias. Una de ellas era de una mujer en perfecto estado de conservación y envueltas en bandas de cuero. Además se encontraron cuentas de barro y varias vasijas. En las Toscas de Ana María, que es otro de los principales yacimientos de Santa Úrsula, se encuentra ese nuevo tipo de yacimiento funerario encontrado en la zona, que es ese pequeño tubo volcánico con boca de entrada inferior a medio metro. Y estos pequeños tubos volcánicos eran utilizados, como digo, para enterrar a neonatos, fetos y niños, aunque como digo hay presencia de adultos, precisamente en Tosca de Ana María hay presencia de adultos. Hay además una estación de cazoletas. En esta zona hay más en zonas de medianías altas y de cumbre, pues se supone que las partes bajas están más modificadas, antropizadas. Está en un lugar elevado, porque se solían construir en lugares con buena visibilidad, y se supone que tienen una función ceremonial de algún tipo, derogativa de lluvia, relacionado con la fertilidad. Y además también en Toscas de Ana María se ha encontrado un grabado rupestre geométrico. Completa los yacimientos de Santa Úrsula el bailadero de Santa Úrsula, que coincide con la cueva de los Guanches. Presenta restos arqueológicos, pero se supone que es un yacimiento ligado al aire libre. Y luego es importante también en el Roque de Chipeque un conjunto de cabañas. Realmente no se ha podido confirmar la presencia de hábitats de cabañas en la parte de medianías del norte, pero sí se han encontrado algunos lugares donde hay cabañas, como por ejemplo la montaña de la Vica, en la Victoria, y aquí fundamentalmente en el Roque de Chipeque. Y bueno, se supone que estaba relacionado con las rutas de ascenso hacia las cañadas del Teide. En esos lugares, en esos caminos, porque el camino de subida hacia el Teide se supone que subía desde la Corujera, pues había que buscar alrededor de lomas, montañas o grandes rocas, pues mayor protección contra el tiempo, contra las inclemencias del tiempo. No se trata tan solo de una o dos cabañas aisladas, sino que hay varios conjuntos y además se han encontrado cazoletas y alrededor, ¿no? También se han encontrado cazoletas y canalillos, cerámica y obsidiana. Lo que sucede es que posteriormente este yacimiento fue reutilizado por pinocheros y pastores. ¿Por qué no se han encontrado muchas cabañas en la parte superior? Pues por los pinocheros, por la gente que subía por la brea, los carboneros. Además se han construido muchas pistas, se han hecho hasta zonas, digamos, de alguna forma recreativas, o sea que se ha modificado mucho el entorno y por eso se cree que no se han encontrado tantas cabañas. El último de los yacimientos de los que les quería hablar es la Quinta Paso de los Lirios y es muy importante para la Fundación Telesforo Bravo porque precisamente participó en su excavación la persona que le da uno de los nombres a la fundación. Bueno, se encontraron 8 piezas de concha perforadas en el centro, 2 canutillos alargados de hueso, 2 lapas formando estuche, que Telesforo Bravo denominaba joyerito, y en su interior una gran cantidad de piezas blancas de concha perforadas en el centro. Se encontraron además 7 cuentas de collar redondas, una cuenta negra de material que dicen que es similar a la ebonita, es más ligera, y numerosas cuentas de vidrio esferoides. Lo que sucede es que algunas de ellas tienen la lepra del vidrio, tienen algún problema. Son además algunas rotas que se enviaron a Barcelona
que se veía que eran muy fáciles de exfoliar, de quitar en capas. Ahí en esa batería de la quinta servía a partir de 1944 Manuel García Borges, que es maestro nacional y capitán de artillería. Manuel García Borges era amigo de Telesforo Bravo y también por allí pasaba Luis Diego Cuscoy. Cuando se termina la guerra civil y comienza la Segunda Guerra Mundial, o más bien a final de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que cada vez más los aliados van ganando la guerra, Alemania y sus aliados, pues, que eran los aliados además de Franco, se van debilitando y esto supone una amenaza para el régimen de Franco y entonces moviliza a toda la gente con experiencia en armas, entre los que estaba el capitán de artillería Manuel García Borges, estaba Luis Diego Cuscoy y estaba también Telesforo Bravo. Telesforo no sirve en la batería de la Cuesta, ahí sí que sirve, como digo, como capitán Manuel García Borges. Él sirve es como teniente en el grupo de automovilismo de la Cuesta y él con una moto con Sidecar se puede mover por Tenerife, ¿no? Como él mismo confesaría, es un periodo de su vida en que la movilización forzosa le apartó temporalmente de sus sueños, porque él quería irse a la península a estudiar ciencias naturales, y se hizo interminable. Además, duerme muchas veces en la cuesta mientras su familia está en Adeje o en Santa Cruz, pero en ese periodo amargo, Telesforo intenta matar al gusanillo con una de sus pasiones, y es acudiendo en su moto con Sidecar a esta batería de la quinta. Allí, Manuel García Borges y sobre todo Telesforo Bravo se descuelgan por los acantilados a la menor oportunidad, usando las redes que protegían la batería en busca de restos aborígenes. Realmente la cueva es muy pequeña, es poco más que un socavón natural, perdón. Allí se notó la presencia de algunas cuentas de collar blanca, de material calizo, y la tierra donde yacían procedía de una estrecha grieta que había en la pared. En la grieta había una serie de plantas, las plantas se retiran, se vacía la grieta, y allí aparece un conjunto de curiosos objetos. Aparecen 8 piezas de concha perforadas en su centro, 2 canutillos de hueso de 10 centímetros de largo por 2 de diámetro, 2 lapas grandes formando ese estuche, ese joyerito, como decía Telesforo Bravo, que tenía muchas cuentas blancas como las primeras que se encontraron. Luego 7 pequeñas y finas cuentas de hueso de entre 6 y 7 milímetros, de forma redonda como granos de un rosario, una cuenta fina de superficie negra, que les decía que era la ebonita, y varias o numerosas cuentas esféricas de vidrio que, como decía, estaban muy manchadas por esa lepra del vidrio y las rotas eran de vidrio fácilmente foliable, es decir, que se rompían, se fragmentaban en láminas con mucha facilidad. La exploración del acantilado la relata Celestino González Padrón, que fue comisario local de excavaciones arqueológicas del Puerto de la Cruz. Comenzó este hombre a realizar excavaciones arqueológicas en las Cañadas del Teide en el 50, como antes Telesforo Bravo, García Borges y el propio Luis Diego Cuscoy. Y dice así Celestino González Padrón: en Santa Úrsula, exactamente en el lugar conocido como Quinta Roja, especie de pico, especie de promontorio que avanza en el mar y en cuyas paredes, casi cortadas a pico, abundan las cuevas. Solo el arrojo y entusiasmo de Telesforo Bravo y de Manuel Borges, quien nos cedió su colección, han podido vencer las dificultades que representa llegar a muchas de ellas, pendientes de una cuerda, pues la acción del tiempo ha descubierto los estrechos salientes por donde antes se verificaba su acceso, siendo los hallazgos más relevantes las cuentas de cristal y las otras piezas de un material desconocido, y especialmente un joyero con sus 2 tapas de conchas de lapa y su contenido de cuentas de hueso casi anulares. Las piezas pasaron a exhibirse en una sala del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, con la ilusión de que así colocamos la primera piedra de un futuro museo de arqueología, y actualmente forman parte del Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz. Recientemente, con el Ayuntamiento de Santa Úrsula y con un centro escolar, y antes con vecinos del municipio, pudimos ver el material arqueológico del municipio que está en este Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz, al cual yo invito a verles invito a que lo vayan a ver cuando termine el confinamiento. Así que esta fue la pequeña proeza de los maestros
nacionales, Teleforo Bravo y Manuel García Borges. Sabemos que Luis Diego Buscoy también frecuentaba el lugar. Lo que sucede es que Luis Diego Buscoy desde joven sufrió vértigo, lo que le impidió a lo largo de su carrera entrar a lugares de difícil acceso, pero lo que no le impidió fue realizar muchísimos hallazgos a lo largo y ancho de la geografía de Canarias. Hasta aquí es mi intervención. Espero haberles dado una pincelada de dos aspectos fundamentales de, digamos, el patrimonio de Santa Úrsula. Por un lado, parte de su patrimonio natural y parte de su patrimonio arqueológico. Espero que esto les sirva también para conocer un poquito mejor el municipio donde viven, que les ayude también a cuidar este precioso municipio donde viven. Es muy importante porque es tarea de todos y espero muy pronto que nos podamos ver en la calle y podamos realizar rutas juntos y podamos de alguna manera salir de este confinamiento para poder disfrutar de todo lo que hay en el exterior. Muchísimas gracias y buen día.